abogado con certificación internacional en litigio estratégico de derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido recipiendario de la presea Vasco de Quiroga en el año 2018 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorgada por el Consejo Universitario. Entre sus tantos libros, es autor de las obras Introducción al Derecho Procesal Constitucional, El proceso de habeas corpus y los derechos fundamentales, y Estudios de Derecho Comparado. Sus artículos han sido publicados en revistas nacionales y extranjeras. Abogado en las medidas cautelares 349-09 y 313-19 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abogado en diversos juicios de amparo indirecto contra leyes, omisiones, actos de discriminación, libertad de expresión y derecho a la protesta, derechos reproductivos, derechos de los niños, discapacidad, acceso a la salud, derecho a la educación, incidentes, recursos de queja y de revisión, entre otros. Fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán en el periodo 2003-2007. El día de hoy nos presenta el doctor el tema Justicia Cautelar en tiempos de pandemia. Con todos ustedes, el doctor Gumecindo García Morelos. Hola, muy buenos días. Agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los temas más importantes de la justicia en tiempos normales y tiempos de anormalidad. Vamos a reflexionar sobre uno de los contenidos más importantes de lo que son las garantías jurisdiccionales de los derechos humanos. El Estado, a través de su actividad, decía el profesor Waite de Inglaterra, cada día se expande más en la vida cotidiana de los ciudadanos y está presente en nuestra vida más íntima. El ciudadano, desde que sale de su casa, tiene contacto con una actividad de la administración pública, desde las calles, las carreteras, el alumbrado público. Tiene que vigilar la administración pública la calidad del aire. Tenemos servicios como agua potable, electricidad. Tenemos que pagar impuestos y el Estado, de acuerdo a la Constitución, en el marco del Estado social y constitucional de derecho, de asegurar un mínimo de existencia a las personas. Pero cuando la administración pública no cumple, es omisa a pesar de que existan obligaciones positivas o bien que existan obligaciones negativas de abstenerse para que el ciudadano pueda realizar su actividad desde su autonomía. Como puede ser el caso de que una persona, una empresa, una persona moral o una persona física, desde la vertiente del artículo 5º constitucional, pues quiere ejercer el derecho efectivo a dedicarse a lo que más le convenga en una actividad empresarial, de trabajo, siendo lícito. Y el Estado le puede poner condiciones para que pueda realizar esa actividad. Entonces hay una serie de restricciones que pueden convertirse en un acto arbitrario o en un acto irracional. Y por lo tanto el ciudadano, en este y en otros casos, puede acudir a una de las instituciones establecidas por el orden fundamental, los tribunales, a través de recursos judiciales efectivos. Efectividad es darle respuesta al ciudadano en el momento necesario. Cuando hablamos de ciudadano, lo hago en un sentido amplio de persona. Un migrante puede activar esa instancia hermosísima en nuestro país, a la cual nos vamos a referir al juicio de amparo indirecto. O lo puede hacer cualquier persona a su ruego. Hablaremos de la vía de máxima urgencia en la justicia cautelar. Uno de los elementos explicativos de la tutela cautelar es la urgencia. Y máxime que estamos contextualizando en tiempos de pandemia, donde todo se hizo anormal. Por lo tanto, tenemos que ver, como decía el profesor Augusto Mario Morelos de la Argentina, cada institución jurídica
hay que sentarla en un banco para hacer un reexamen de suficiencia. Si las garantías de los derechos están ávidas, fuertes, para responder en el momento oportuno. Porque ahí viene la evaluación de si una institución, una actividad que hace contrapeso a uno de los órganos del Estado, como es la administración pública, un juez puede resolver en el tiempo necesario, porque lo que decía Piero Calamandrei en su obra magna, Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares, ¿por qué va a llegar el bálsamo para el enfermo tarde cuando éste ya murió? Eso es una metáfora que nos grafica el tiempo en que debe llegar la medida cautelar. Por lo tanto, la justicia rápida que obtiene un ciudadano para evitar sufrir daños de difícil reparación o de imposible reparación es una, en el derecho procesal. Y esta es la medida cautelar. Quiero hacer un esbozo en dos partes introductorias. Uno, el recurso judicial como derecho para toda persona de impugnarse, de inconformarse contra cualquier órgano del Estado. No solamente la administración pública, sino el legislador, que muchas veces la ejecución del acto administrativo deriva de una medida normativa de los diputados, de los senadores, y que afortunadamente nuestra Constitución, desde 1847 en el artículo 21, se plasmó como una demanda para que el ciudadano tuviera un resguardo en contra de la afectación a los derechos y libertades de los ciudadanos. Sus derechos y libertades, así como los derechos sociales que fueron plasmados en la Constitución de 1917, que fue una reforma y una adición al texto fundamental de 1857. Bien, en nuestro país tenemos una serie de mecanismos para protegernos de la administración pública. Puntualmente son dos: el juicio de amparo indirecto y el juicio de nulidad, ya sea federal o estatal. Estas dos garantías, el juicio de amparo y el juicio de nulidad, tienen estructuras muy semejantes. Puedo afirmar, incluso tanto por el aspecto histórico procesal como por el aspecto estructural del proceso, que nuestro modelo de juicio de nulidad tiene una base en el juicio de amparo indirecto, que fue el primero que surgió históricamente. Si revisamos la exposición de motivos, las primeras leyes de amparo, siempre hubo la intención de darle una protección al individuo desde que se presenta la demanda a través de la suspensión. Y esta suspensión tenía que resolverse de inmediato. Fíjense, en el siglo XIX, en la tercera ley de amparo, 1882, en el artículo 4, se le dio facultades a los jueces de los estados para crear lo que se llama la jurisdicción auxiliar, para que el juez de cualquier parte del país, imagínense aquellos tiempos sin la tecnología con la que hoy contamos, se podía acudir corriendo, porque hay muchas historias, acudir corriendo ante un juez para, por comparecencia, solicitar una suspensión. Muchos casos hay donde había pelotón de fusilamiento y la medida cautelar del juez de distrito. Yo creo que nuestra institución, el juicio de amparo indirecto, es una institución todavía más sólida que el recurso contencioso administrativo que surgió en el siglo XIX en Francia. El famoso contencioso administrativo francés no tiene las mismas fortalezas históricamente ni actualmente que el juicio de amparo indirecto. Tuvimos pronto una garantía formidable para imponerse en contra de las conductas del presidente de la República, del Congreso de la Unión, de los gobernadores, de los presidentes municipales. En Michoacán tenemos una historia riquísima. Hoy, por cierto, es 22 de octubre de 2020. Es una fecha especial para nosotros porque hoy se conmemora un aniversario más de la sanción del decreto para la libertad de la América Mexicana, que fue el 22 de octubre de 1814. Este ideal por la libertad
creo que seguimos manteniéndolo a través de la garantía del juicio de amparo. Entonces, este sistema cautelar que tenemos en nuestro país para enfrentar a la administración pública, el más robusto es el juicio de amparo, porque el acto puede derivar de un decreto, de una ley, y el origen, el acto reclamado, el origen de la lesión es la ley. Si bien los tribunales administrativos pueden hacer un control difuso, el juez de distrito, al momento de paralizar inmediatamente en sede cautelar los efectos de la aplicación, o bien desde la iniciación de vigencia, hoy vivimos en una etapa de decretos, porque los poderes ejecutivos, el presidente, los gobernadores y los ayuntamientos constantemente están publicando medidas administrativas. Y no hay que perder de vista un principio que se construyó desde el siglo XIX a través de la magnífica obra teórica de Otto Mayer, que se hizo la traducción en español en 1895, sus 4 tomos, y el profesor Otto Mayer habló de la reserva de ley, donde para ponerle un freno a la actividad administrativa desde la normatividad, que sea el legislador con otras condiciones quien es el que plasme las restricciones a los derechos. Si hacemos un recuento, ¿qué derechos han sido afectados por las medidas administrativas? Tenemos primero salud, trabajo, libertad de tránsito, libertad de empresa y otros derechos sociales que se pusieron en grave riesgo, como la alimentación, la educación, y las malas decisiones que se tomen en la administración pública. El ciudadano, en nuestro marco constitucional, tiene un recurso al cual puede acudir de manera inmediata. Y la propia jurisdicción constitucional, donde se ubica el juicio de amparo, porque un juez de distrito que dicte una medida cautelar en contra de una omisión, en contra de una normatividad, el juez puede vincular a cualquier autoridad si se presenta contra una autoridad municipal y esto tiene efectos respecto a actos de intervención de una autoridad estatal y una autoridad federal. Resulta más eficaz el juicio de amparo indirecto que el juicio de nulidad, porque un tribunal de justicia administrativa de un estado, con su medida cautelar, no puede vincular a la autoridad federal. En cambio, un juez de distrito, de acuerdo a su poder cautelar, puede vincularlo. El artículo 147 de la Ley de Amparo dice que el juez de distrito puede determinar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho, ya sea para mantener la situación en que se encuentra o bien para innovar. Es decir, que se produzcan efectos anticipatorios o efectos restitutorios. Y sobre todo, esta guerra judicial que se ha emprendido en nuestro país contra la normatividad administrativa. Más que las leyes de los órganos legislativos, estamos enfrentando la normatividad administrativa. Y es muy importante tener un principio para cuestionar todo. La fase procesal a través de la medida cautelar es muy importante porque todo aquello que se está reclamando en una demanda de amparo, que estamos también en una etapa de justicia digital, a través del juicio en línea, las medidas cautelares tienen que ser resueltas. Ahora, ¿qué alega siempre una autoridad para justificar su acto reclamado? Que su medida está persiguiendo satisfacer el interés general y el orden público. Ahí es donde debemos detenernos. La Constitución, en el artículo 107, en fracción décima, pone como límites a la protección cautelar a través del juicio de amparo precisamente estos dos elementos, el interés social y el orden público. Pero es importante acotarlo para evitar que la autoridad se conduzca a través de prácticas arbitrarias y que sea una violación sistemática
de los derechos humanos, como por ejemplo el tema de la salud. La medida que más se ha utilizado en este tiempo para combatir las omisiones, no solamente para los pacientes, sino también para el personal médico, han sido las medidas cautelares, individuales y colectivas. También para personas privadas de la libertad que han sido contagiadas y que no reciben la atención médica, nos enfrentamos otra vez, no al juez penal, sino a la administración pública que tiene a su cargo la ejecución de penas, así como también de las medidas cautelares. Y el derecho a la salud, que son derechos que no se suspenden bajo ninguna circunstancia. Otra cuestión muy importante, el acceso al recurso judicial y por lo tanto a la justicia cautelar, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución en el segundo párrafo, las garantías judiciales bajo ninguna circunstancia son susceptibles de suspenderse. Y no solamente se refiere al juicio de amparo. Este párrafo del artículo 29 constitucional fue reformado y adicionado el 10 de junio del 2011. Se introdujeron estándares establecidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La vigencia de contar con un recurso judicial efectivo, breve y sencillo, ha sido motivo de un desarrollo jurisprudencial muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente desde la opinión consultiva 8/87, donde establece puntualmente: ninguna garantía jurisdiccional puede suspenderse aún en las situaciones más extremas. Pero no solamente se refiere al juicio de amparo, dice recursos judiciales en general. Por lo tanto, también podemos incluir en este escenario que el recurso o el juicio de nulidad o el proceso contencioso administrativo tampoco puede suspenderse porque es un recurso, un medio judicial para salvaguardar un listado de derechos. Por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo podemos encontrar en el artículo 27.2 y en el sistema, en la Constitución mexicana, en el artículo 29, segundo párrafo, hay un listado de derechos que podemos calificar de núcleo duro. Y por lo tanto, en estos derechos que el Estado no puede restringir ni suspender, fíjense, aún en situaciones de anormalidad. Esto es muy importante. Por lo tanto, el contexto de la medida cautelar tenemos que verla desde el orden público y el interés social. El artículo 129 de la Constitución tiene un listado muy amplio de de supuestos de improcedencia. Tiene un listado de supuestos de improcedencia, entre ellos las medidas sanitarias. Sin embargo, hay que tener en consideración que el legislador en este tipo de casos, considero, además por la experiencia del derecho procesal comparado, que cuando el legislador le dice al juez constitucional, mira, tienes que evaluar de esta manera, y estos actos reclamados no puedes otorgar la suspensión. En primera instancia hay que considerarlo que la restricción la está imponiendo el legislador, no la Constitución. Por lo tanto, el juez, una de las esferas de soberanía constitucional es precisamente cuando determina en su autonomía, en su independencia judicial, si concede o no la medida cautelar. Porque dentro de la soberanía, el juez debe apreciar con sus conocimientos técnicos y con reglas procesales básicas si puede o no otorgar la suspensión y cuáles son los efectos. Y además, el juez de amparo, el juez de la medida cautelar, debe estar vigilando permanentemente el cumplimiento de la medida cautelar. Y de esta manera, no restringirnos en las respuestas del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, este 129, que hay que revisarlo con mucho cuidado, viene un listado que parecería que nos enfrentamos a una receta de cocina, porque bueno, si usted pide una suspensión para esta materia, la respuesta es no, porque ya tiene la improcedencia. Sin embargo, el último párrafo del artículo 129
que trata de proteger el interés social y el orden público, dice que a pesar de cualquier acto reclamado que se pida suspensión de los actos enumerados en las fracciones anteriores, el juez de distrito tiene la discrecionalidad de determinar si concede o no la suspensión. Estos dos elementos pueden ser riesgosos tanto para justificar el acto de autoridad que se impugna, o bien por el otro lado, el acto, la decisión del juez de distrito de decidir que se niega la suspensión porque se contraviene el interés social y el orden público. Técnicamente el juez de distrito tiene que hacer un análisis de ponderación, pero esa ponderación el juez tiene amplio margen de discrecionalidad. Y en esa discrecionalidad puede advertir si se trata de una afectación a los derechos sociales o no. Los derechos más vulnerados en este tiempo, podemos hacer un listado de los derechos sociales donde se pone en peligro la vida y la integridad física. No solamente el tema de salud, sino también el tema de la empresa que puede dejar de dar trabajo a un grupo de personas, a familias, y si bien se genera una cadena de afectación a los derechos humanos. Y por otra parte, las medidas, todas las medidas son susceptibles de una revisión judicial. Por lo tanto, en un primer momento, el juez de amparo hace un escrutinio de máxima urgencia. La ley de amparo establece un plazo y un término para las medidas cautelares. El artículo 112 de la ley de amparo, en el primer párrafo, dice que la revisión de la petición cautelar debe resolverse en 24 horas. La segunda, cuando son casos de máxima urgencia, dice la ley de amparo que debe resolverse de inmediato. Vean. Por lo tanto, pensemos en la suspensión de plano y de oficio. Esta suspensión se dictará sin sustanciación alguna, no se abre cuaderno por separado. No hay que perder de vista la naturaleza de todo el sistema cautelar en el juicio de amparo, que es un sistema cautelar la medida cautelar tiene naturaleza incidental, aun cuando la suspensión se dicte en el cuaderno principal. Lo interesante, ¿qué podemos hacer a través de la suspensión de oficio y de plano? Podemos cuestionar no estrictamente la visión penal del artículo 15 de la ley de amparo, es decir, que el acto de autoridad o la omisión derive de una autoridad policíaca que tenga que ver con una cuestión estrictamente penal. No. Incluso el elemento que va a determinar, más allá de una serie de actos tasada en el artículo 15 de la ley de amparo, es el grado del daño que se le puede ocasionar. Por lo tanto, una empresa como persona moral sí puede aducir que se le pueden ocasionar daños de imposible reparación en sus derechos, no solamente el particular. Por lo tanto, hoy, ¿cómo debemos plantear la estructura de una justicia cautelar? El juicio de amparo es el que tiene más vertientes. Pocos tribunales de justicia administrativa en Michoacán, en el país, estuvieron abiertos durante la pandemia. Una crítica para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se fue, a pesar de que tiene una función en el Estado de Derecho muy importante. La mayoría de los tribunales de justicia administrativa del país cerraron sus puertas. Pero a pesar, algunos no tenían prevista el juicio en línea, como el Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro. El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, desde el 13 de abril, estuvo abierto, volvió a cerrar por un rebrote que hubo al interior. Pero prácticamente, si hacemos un recuento de tribunales de justicia administrativa del país, podemos tener una conclusión reprobatoria porque no estuvieron en circunstancias de brindar una justicia para tiempos de pandemia, una justicia electrónica que sobre todo hubiesen funcionado para las medidas cautelares. Recuerden, son inderogables los recursos judiciales, además no se pueden suspender en tiempos de anormalidad.
es una regla muy clara en el artículo 29 de la Constitución y que encontramos ya una línea jurisprudencial muy desarrollada en la opinión consultiva 8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, todos los derechos que consideremos que no podían ser susceptibles de una suspensión de plano, que el término para resolverla, lo dice el artículo 112, segundo párrafo de la Ley de Amparo, dice de inmediato. Por lo tanto, el juez de distrito debe proveer de inmediato. Hay presunción de que es cierto el acto reclamado. Muchas veces se dicta la suspensión y no se cumple. Y viene una carga gravosa para el quejoso de estarle insistiendo al juzgador, en algunos casos, sobre el cumplimiento. En cambio, hay jueces de distrito que de inmediato aperciben a la autoridad responsable de abrir de manera oficiosa el incidente de incumplimiento. Y por otra parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo le da amplias facultades al juez para dictar todas las medidas para lograr el efectivo cumplimiento. Además, es muy importante, supletoriamente, los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, le da un poder de probatorio al juez de distrito. Yo creo que desde el artículo 1 de la Constitución, debemos dar una lectura maximizada desde un recurso judicial y no desde un proceso civil, que es donde está la norma. Dice que en cualquier tiempo, el tribunal, fíjense, en cualquier tiempo puede dictar medidas para recabar pruebas, para perfeccionar, para ampliar. Por lo tanto, vamos a romper un cerco de discrecionalidad para el juez, sino convertirlo, sobre todo en el tiempo de pandemia, que fortalezca la efectividad del recurso judicial a través de la medida cautelar. Porque muchas veces el quejoso, ante el riesgo de contagio, no va a ir a una oficina, no va a ir a un hospital a recabar información. En cambio, el juzgador tiene los poderes procesales, tiene la soberanía y sobre todo emplear los medios de apremio para lograr el efecto cumplimiento. Tuvimos un caso en San Cristóbal de las Casas de un amparo colectivo para todos los internos de ese penal en San Cristóbal de las Casas. La medida cautelar se otorgó de manera colectiva para personas indeterminadas, pero determinables. Se hicieron diligencias de inmediato en el juzgado quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez y por las constancias que hay en el expediente electrónico se pudo advertir que el actuario fue con un traje especial para protegerse. Es decir, sí hemos visto también desde el Poder Judicial de la Federación las medidas necesarias para lograr el cumplimiento, protegiendo a sus empleados. ¿Cuál podría ser en este momento, por el tiempo para ir generando una conclusión? No hay actividad del Estado que no sea susceptible de demanda de amparo. No hay nada de la actividad del Estado que quede inmunizada a un control judicial en sede cautelar. El juez de distrito puede dictar la medida cautelar no solamente para conservar las cosas en el estado que se encuentran, sino también para restituir o para adelantar. El punto más frágil de este tiempo es el tema de salud, los medicamentos. Por ejemplo, los niños con cáncer que se robaron el medicamento. ¿Tendrán que esperar los padres de los niños a que el gobierno pueda recabar los medicamentos? La respuesta es no. ¿Quién puede imponerle medidas a cumplir a la administración? El juez de distrito desde una medida cautelar. Si hubiera un fracaso de medidas cautelares en sede nacional, podemos pensar en el derecho procesal internacional de los derechos humanos, ya sea el sistema interamericano o el sistema universal. El sistema interamericano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 25 establece las reglas
para la solicitud de medidas cautelares. Pero aquí el acceso es más restringido y una crítica: las medidas cautelares ante el sistema interamericano son demasiado lentas en tiempos ordinarios. Pero debemos tomar en consideración 3 requisitos: urgencia, gravedad e irreparabilidad. Tenemos que acreditar esos 3 extremos ante la justicia cautelar interamericana. Podemos encontrar medidas cautelares que se dictan con 1 año con posterioridad a partir de que hubo la petición. En otros casos, dependiendo del grado del acervo probatorio que nosotros podamos aportar, podemos obtener una mejor respuesta por parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pero el sistema lo que busca es de que sea un litigio estructural en el cual se beneficien más personas. Más allá del litigio individual, se piensa en un litigio que pueda trascender a la protección de los derechos de grupos o de personas de un conglomerado. Y el otro sistema, el sistema universal, los comités. Por lo tanto, yo creo que la garantía más importante que podemos tener en este momento para la pandemia, porque incluso en un caso extremo, si el presidente de la República decretara suspensión de derechos, hiciera uso de la facultad del artículo 29 constitucional, la primera respuesta para protegernos es la suspensión, la medida cautelar. Puede paralizar los efectos de cualquier norma. La única improcedencia de las medidas cautelares contra normas son 2: la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Podemos alegar cualquier situación y si la medida cautelar no nos satisface, tenemos el recurso de queja conforme al artículo 97, fracción segunda de la Ley de Amparo, que verdaderamente trabajan en las 48 horas, que también se le denomina la queja de 48 horas, y los tribunales colegiados incluso han sesionado sábados y domingos para resolver el tema cautelar. Por lo tanto, tenemos una vía institucionalizada de la cual podemos hacer un uso en situaciones de urgencia y de máxima urgencia. En omisiones administrativas, la carga de la prueba no le corresponde a la parte quejosa, le corresponde a la autoridad. Y además es muy importante el uso de estándares internacionales en tema de carga de la prueba. La Suprema Corte ha establecido en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución. Y por otra parte, otro estándar importante es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que aunque podríamos hacer por analogía que la jurisprudencia internacional del Sistema Universal también resulta obligatoria, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre todo, ¿qué podemos encontrar de estándares en el tema de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, así como las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los criterios vamos a considerarlos jurisprudenciales y resultan obligatorios para los tribunales de amparo en nuestro país. Por lo tanto, si es obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿para qué poner esto en antesala, este precedente? Porque el caso Neira Alegría y otros contra Perú estableció una regla probatoria muy importante: la inversión de la carga de la prueba. Es decir, debe probar quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Y muchas veces la autoridad administrativa niega ser ciertos los actos a pesar de que exista una infracción al Estado de Derecho. Por lo tanto, el juez no le va a imponer y aún más algo oneroso al quejoso, además de las medidas restrictivas que muchas veces son irracionales y son arbitrarias. ¿Cuántos negocios cierran por las circulares? Fíjense, circulares de los ayuntamientos. Lo veo aquí en Morelia. Una circular administrativamente no puede constituir un origen de una restricción de derecho. Y muchas veces el efecto jurídico es la suspensión. Pero encontramos que la autoridad administrativa quiere invocar siempre un tema de salubridad general. No, el juez de distrito no puede decir,
como es una cuestión de salubridad general, se niega la suspensión. Tiene la obligación, dentro del principio de legalidad, de hacer un escrutinio, y además el principio de exhaustividad procesal le implica que debe penetrar hasta lo más profundo de lo que quiso decir en su demanda la parte quejosa. Y son tiempos que el juicio de amparo debe flexibilizarse. Aún cuando un quejoso, una persona física o una persona moral, no sea muy puntual, el juez de distrito, además existe una línea jurisprudencial de la Suprema Corte, debe desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no sea la comodidad de decirle se previene. Y esto puede ser un motivo que se postergue la respuesta cautelar, salvo que sea un tema de suspensión de plano de oficio, donde se ponga en riesgo la vida, la integridad física, la libertad. Y también los arrestos administrativos, que han sido una práctica reiterada a lo largo y ancho del país. ¿Cuántas personas han sufrido lesiones en el derecho a la vida, a la integridad física, a su libertad personal, por la ejecución de medidas administrativas? El caso de Jalisco, que terminó desaparición y muerte de una víctima por un cubrebocas. En Oaxaca se plantearon y se confirmaron por tribunales colegiados de circuito suspensiones en contra de decretos de los gobernadores. En Oaxaca sí hubo éxito en jueces de distrito y en colegiados. En Michoacán, en los temas de la libertad de tránsito, jueces de distrito otorgaron suspensión, pero tribunales colegiados la revocaron. Pero hay una fórmula muy importante para quitarnos alguna práctica de un circuito que pudiera afectarnos. El artículo 48 de la Ley de Amparo, en el primer párrafo, permite que se puedan presentar demandas de amparo en otros circuitos cuando estas son de máxima urgencia. Por ejemplo, si hoy estamos en un circuito y encontramos que el juzgado de turno o el colegiado que está para atender los recursos de queja, consideramos que no tiene buenos estándares en la práctica, podemos enviar la demanda a otro juez de distrito siempre y cuando tengamos conocimiento de los grandes jueces de distrito que están de turno en otro circuito. Y podríamos enviar la demanda con la finalidad de obtener una buena medida cautelar. Y además, la impugnación se tendría que hacer en ese circuito donde podríamos considerar que hay un mejor avance en el criterio suspensional por parte del tribunal colegiado de circuito. Un día presenté una demanda en la madrugada por una detención administrativa y el juzgado tardó 1 hora, tardó 2 horas, tardó 3 horas y no me notificaban la apertura del expediente electrónico. Tuve que ir al juzgado en la madrugada personalmente y el secretario me dice, oiga, pues lo vamos a prevenir. Digo, ¿por qué me va a prevenir? Digo, oiga, pero me está diciendo esto después de 3 horas. Dice que el artículo 109 dice esta. Digo, bueno, el 112, en el segundo párrafo, dice que usted debe resolver de inmediato y no lo está haciendo de inmediato. Le digo, ya van 3 horas. Usted está violando la ley. Y bueno, para evitar el problema, le dije al secretario, vía telefónica, decido que le voy a presentar la demanda por comparecencia. El artículo 109 en el último párrafo dice que lo puedo hacer por comparecencia. Y asunto arreglado, evité la prevención porque la demanda no llegó completa. Una recomendación, cuando envíen su documento en vía electrónica, siempre revisen antes de enviarlo si el texto, su archivo, va completo. El mío iba completo, pero ¿saben qué? Llegó al juzgado solamente 2 párrafos de todo el archivo. Eso sí, ya no fue un problema del juzgado, sino fue un problema del sistema. Pero imagínense luego el tema probatorio. Por lo tanto, a partir de esa experiencia, antes de enviar en el archivo, lo visualizo que se puede en la función, y de esa manera hay que tener mucha precaución. Estos son, creo que, algunas prácticas de un encauzamiento que pudiera resultar eficaz para evitar un juzgado conservador, un colegiado, porque también los hay. En Michoacán he sabido de que abogados de otros circuitos, cuando están de turno,
nuestros grandes juzgados de distrito los envían aquí para obtener una suspensión y ya remiten el expediente al circuito donde reside la autoridad ejecutora, pero lo interesante, estas medidas cautelares no las puede modificar el juez competente. Ya será materia de que la autoridad responsable o un tercero interesado, si lo hay, pues active la vía de impugnación, pero el tema territorial tendríamos que considerarlo si hicimos el cálculo para el juez y para una eventual impugnación en un tribunal colegiado de circuito. Hoy, un elemento de análisis en el cual nos encontramos inmersos para ir cerrando, por el que el tiempo ya se está terminando. Hay que prepararnos mucho para el tema del uso de las facultades discrecionales de la autoridad. La discrecionalidad y el test de proporcionalidad, así como los conceptos jurídicos indeterminados. Estas tres figuras, discrecionalidad administrativa, proporcionalidad del acto y conceptos jurídicos indeterminados, son ya parte de un arsenal jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, en los decretos, en los reglamentos, ni el presidente, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales pueden hacer lo que quieran. La discrecionalidad es un uso que debe ser medible dentro de un haz de diversidad del uso de facultades. Es decir, discrecionalidad reglada. Si la autoridad, por ejemplo, en materia migratoria, que ha realizado una serie de detenciones de familias migrantes y las ha puesto en grave riesgo de salud, ha habido medidas cautelares con suspensión de oficio y de plano, un caso en el juzgado octavo de distrito con sede en Chihuahua, que puso en libertad inmediata a todas las personas que se encontraban detenidas. Pero no solamente eso, sino que ordenó, vinculó a la autoridad de salud, vean, no era autoridad responsable, pero la vincula a la medida cautelar para que garantice una revisión médica de toda la familia por haberse introducido en un lugar donde posiblemente había riesgo de contagio. Otras personas que necesitaban agua potable, el juez de distrito, vía suspensional, otorgó como parte de garantizar el derecho a la salud en el marco del COVID-19, que tuvieran recipientes sanos para que pudieran recibir agua en tiempo de pandemia. La medida cautelar es una medida cautelar que tiene una fórmula innominada, es decir, el juez de distrito puede resolver cualquier acto de cualquier manera, tiene la discrecionalidad para fijar los efectos y la verificación del cumplimiento. Por lo tanto, la autoridad administrativa puede invocar el interés social y el orden público para justificar una arbitrariedad. Una llamada de atención importante es el estándar del caso Baena Ricardo contra Panamá, donde la Corte Interamericana advierte que una autoridad administrativa no basta que invoque estos dos elementos que son necesarios para justificar una conducta de autoridad que puede ser restrictiva y se podría justificar, como por ejemplo que una persona pueda ser vacunada contra una epidemia de manera forzada. La Ley General de Salud establece como medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, son facultades exclusivas de las autoridades administrativas. Son facultades de las autoridades administrativas. Y existe como medida de seguridad la vacunación forzosa que se encuentra prevista en la Ley General de Salud. Y aún así, existe un procedimiento administrativo federal que se debe cumplir, aunque se trate, fíjense, de una facultad discrecional de una autoridad administrativa federal. Por último, porque el tiempo se nos acabó, que la medida cautelar es el resguardo que podemos utilizar en estos tiempos de máxima urgencia, en la madrugada, el sábado, el domingo, es decir, donde verdaderamente no hay tiempo para la justicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gumecindo García Morelos, por su exposición. Déjeme le comento que revisando el chat, hay mucha gente que se complace en escuchar sus palabras, al igual que la del doctor Eliod y seguramente de todos nuestros expositores, pero siempre son de las que causan mucha expectativa y mucho interés por el alto contenido que nos proporciona. Para nuestro público en general, les comento que el doctor Gumecindo se encontraba un poco indispuesto, sin embargo, de salud, y él aceptó y lo vieron que está aquí con nosotros, cosa que doblemente le aplaudimos y le reconocemos y le agradecemos mucho, doctor Gumecindo, por estar con nosotros esta mañana. Quiero aprovechar este inter para que mientras nos manden sus preguntas en torno a la conferencia del doctor Gumecindo y saludar a las personas que nos están viendo desde la Universidad de Veracruz, del Centro Universitario del Valle de Zacapu, de Tabasco, de Guanajuato, Jalapa, de la Facultad de Derecho de Mazatlán, de la UNIVER, UNICEPES, de la Universidad Benemérita de las Américas Puebla, Universidad Autónoma de Benito Juárez, Universidad Benemérito de las Américas, del CEA Querétaro. Agradecemos también al licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera, abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lo vi hace unos momentos. Saludos, amigo Luis. Para el licenciado José Luis Mendoza Gamiño, magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Ahí están ya en pantalla. Muchas gracias por escucharnos. Y a lo largo del día, pues también vamos a estar saludando a algunos conocidos. Gracias, magistrado. Agradecemos mucho que estén con nosotros. Para nosotros es muy importante porque este segundo Congreso de Derecho Administrativo está hecho para ustedes, para que conozcan, para que escuchen de viva voz la experiencia, los conocimientos de nuestros expositores y sobre todo en esta ocasión, pues al doctor Gumecindo García Morelos, quien por segundo año también nos comparte todo su conocimiento. Tenemos una pregunta que dice: ¿es posible explicar entre la medida cautelar anticipatoria y la medida restitutoria? La diferencia entre medida cautelar anticipatoria y la medida restitutoria. Por favor, doctor. Sí, con mucho gusto. Partamos de una clasificación clásica de Calamandrei, así rapidísimo. Piero Calamandrei hizo una clasificación de medidas cautelares de dos tipos. Dice, hay medidas cautelares conservativas, que es donde se desarrolló durante más de un siglo el juicio de amparo. Generalmente hubo grandes excepciones. Y las medidas cautelares innovativas, es decir, aquellas que pueden modificar las condiciones en que se encuentra una persona, sus bienes. Y en México, en el 1929, uno de nuestros grandes procesalistas y juez constitucional, don Ricardo Couto, en su primera edición, la suspensión del acto, en 1929, ya hablaba del amparo con efectos provisionales, que era la suspensión con efectos anticipatorios. Cuando hablamos de ese tipo de justicia cautelar, nos referimos a que desde la sentencia interlocutoria, la sentencia cautelar puede anticiparse a los posibles efectos de la sentencia de fondo. Es decir, los efectos que pueden ser la sentencia de fondo pueden plasmarse de manera provisoria en la sentencia interlocutoria, que es la protección cautelar. Bien, la ley de amparo de 2013, en el artículo 147, abrió la posibilidad del llamado suspensión con efectos restitutorios. Bien. Pero la suspensión la tenemos en las medidas innovativas, agregaríamos la clasificación al excelso procesalista italiano, Piero Calamandrei. Las innovativas se clasifican a su vez en anticipatorias y restitutorias. Le voy a explicar a través de dos ejemplos. ¿Cuándo puede ser restitutorio? Cuando una persona ya ejerció el derecho y el acto de autoridad trastoca el ejercicio de ese derecho. Dos ejemplos de los efectos restitutorios. Una clausura. Ustedes tienen una empresa, llegan los inspectores del ayuntamiento
no hacen lo que dice los códigos de justicia administrativa o la ley de procedimiento administrativo, la verificación administrativa, sino con su reglamento, dice, no, no tengo que ver nada, ni tengo que cumplir con formalidad, y plum, le ponen al restaurante, a la fondita, le ponen el sello de clausura. Y esa es la manutención de esa familia. ¿Cómo podría resolver el juez de distrito preliminarmente en cuanto al efecto? Para no abundar mucho en los requisitos, sino en el efecto. El efecto, si se concede la suspensión provisional, sería el efecto de que se levanten los sellos. Y ahí estaría restituyendo en el ejercicio de ese derecho que ya contaba antes del acto reclamado. Segundo ejemplo de acto restitutorio. En un niño es suspendido por una profesora en una escuela primaria pública. La profesora se sale, imagínense niños de segundo año de primaria, que queden solos, dicen China libre, y los niños van a disfrutar y van a tener todo ese salón para ellos. Y la profesora regresa una hora después y encuentra que hay ciertos destrozos del salón, pequeñas cosas como que movieron las bancas, que rayaron el pizarrón. Y la profesora, como un dedo de juez, sumarísimo, le dice, tú Pepito te vas un día, tú Juanito te vas 2 días, y tú Panchito te vas 3 días suspendido. Vean, la justicia pronta y expedita administrativa de una autoridad. Y el niño se va suspendido. Pero el niño, ante un juez de distrito, se plantea, va su mamá, el juez la recibe por comparecencia y el juez le otorga la suspensión provisional, fíjense, ese mismo día, para que al día siguiente en la mañana el niño regrese. Vean la belleza de nuestro juicio de amparo. Lleva en la mano la suspensión, lleva la protección del derecho a la educación y le ordena de manera inmediata a esa autoridad y a cualquier otra que el niño tiene que continuar con sus clases y se le prohíbe que se le impida hacer exámenes, asistir a clase, participar o cualquier otro ámbito que implique el ejercicio del derecho constitucional a la educación. Ahí estamos en un segundo supuesto de restitución, porque ese derecho ya lo ejercía. Por lo tanto, como no lo tenía, lo que hace la suspensión es que vuelva al estado en que se encontraba, es decir, su derecho a la educación. La otra modalidad de suspensión, anticipatoria. Partimos de una presunción de que el quejoso es titular de ese derecho. No lo ha ejercido. Le voy a poner 2 ejemplos también. Uno en tema de discriminación. Imagínense una pareja que se quiera casar y la legislación de un estado, por ejemplo Querétaro, Guanajuato, no lo permite. Y en sede cautelar se argumenta, como lo hicimos nosotros en marzo del 2014, la ley, el entonces Código Familiar de Michoacán, lo prohibía. Y logramos, a través de argumento, que es una recomendación, en sus escritos de demanda de amparo, desarrollen un capítulo especial de la suspensión, digamos como una especie de conceptos de violación para la suspensión, hacer un razonamiento cautelar en un capítulo de nuestro escrito de demanda. Eso es muy recomendable. Bien, entonces le pedimos a la jueza de distrito, en aquel entonces la jueza novena, con sede en Morelia, que nos otorgara suspensión en contra de los efectos de la ley, pero hicimos un razonamiento desde la presunción de inconstitucionalidad del acto, es decir, el vicio de la norma, pero además pedimos el efecto anticipatorio consistente en que permitiera el matrimonio. Para nuestra sorpresa, la jueza de distrito en marzo del 2014 concede la suspensión provisional en el amparo contra leyes, suspende los efectos de la porción normativa, pero también ordena como efecto de la protección cautelar constitucional contra la categoría sospechosa que pudieran casarse de inmediato. Ahí tenemos un efecto anticipatorio. ¿Cuál era el derecho que querían? El matrimonio. ¿Cuál era el efecto? El acto reclamado lo impedía. Por lo tanto, como no habían ejercido ese derecho, la sentencia interlocutoria anticipó el derecho y permitió que se casaran. La sentencia
se confirmó la medida cautelar, es decir, lo provisorio, porque la medida cautelar no reconoce derechos, no otorga derechos, solamente preserva, porque es un momento procesal provisorio, no temporal, lo provisorio hasta que llegue la sentencia de fondo. Segundo y último ejemplo de la tutela cautelar anticipatoria. Un paciente que necesita un medicamento que no esté en el cuadro básico. En ese caso, fíjense, tiene un derecho, pero no ha podido acceder al medicamento. Por lo tanto, no está en el cuadro básico. ¿Qué hace el juez constitucional? En sede cautelar, va a hacer un estudio para ordenar que se otorgue el medicamento, que se otorgue la vacuna al grado, pero fíjense las grandes medidas cautelares que tenemos en nuestra práctica procesal, porque esto estoy hablando de prácticas cautelares reales en el 11º circuito, que es Michoacán, y el caso, por ejemplo, de los jueces, anteriormente el juez primero de distrito, el cuarto, el séptimo, el noveno, que nos dieron grandes resultados de una práctica que atiende a las más modernas teorías de la ciencia procesal. Y por lo tanto, el juez de distrito, por ejemplo, en un caso de una vacuna, vean, no se encontraba, anticipa y dice, búsquela, pero vean el principio de exhaustividad desde la medida cautelar. Requiera a todas las secretarías de salud de México, a la Secretaría Federal, dice, busquen los laboratorios nacionales y si no la encuentra, tráigala del extranjero. Pero vean, desde la medida cautelar, el juez, previendo que podía ocasionarse un daño de imposible reparación, tomó las medidas necesarias. Si se me permite un poco un comercial, hace unos días se publicó mi último libro, que es La suspensión con efectos anticipatorios y restitutorios en el juicio amparo y los derechos sociales. En mi página de Facebook estamos anunciando, ahí viene el enlace para quien le interese esta obra, que viene doctrina y viene casos prácticos y vienen todos los que le estoy comentando ahí en una sección con una sistemática de práctica procesal. Bueno, con esto concluyo la respuesta a la pregunta. Gracias, doctor. Una última pregunta para estar terminando al filo de las 11:20 horas y ajustarnos a nuestro programa. Dice, en vía de suspensión, ¿es posible solicitar la inaplicación de dispositivos de la ley de amparo que prescribe elementos no previstos en la Constitución? No, porque todavía no hay. Lo que yo considero que se podría hacer es optar por la inaplicación. Es decir, le voy a poner ejemplo. El artículo 15 de la ley de amparo dice que cuando, por ejemplo, el acto reclamado, entre otros, o sea, la desaparición forzada de personas, vean, acto reclamado, y dice que el quejoso tiene que ratificarla dentro de los 3 días siguientes, porque si no, bueno, se puede dejar sin efectos la suspensión, se puede tener por no interpuesta la demanda. Pero es una cuestión que por la naturaleza de la lesión, será imposible que el quejoso pueda ratificar la demanda en ese tiempo. Por lo tanto, en esos casos, considero, se advierte que hay un tema inconvencional porque la Corte Interamericana, en la primera sentencia que dictó contenciosa sobre desaparición forzada de personas, dijo que los recursos judiciales no podían establecer requisitos que hicieran inaplicable la garantía jurisdiccional. En ese caso fue un caso contra Honduras sobre habeas corpus, que por ejemplo pedía que la demanda de habeas corpus contra una desaparición forzada, imagínense, la firmara la víctima. Está desaparecida, ¿cómo la va a firmar? Entonces, este caso de la ley de amparo, el requisito, yo considero que podríamos pensarlo de la siguiente manera, salvo su mejor opinión. Redacto mi demanda, como sé que viene ese requisito, ad cautelam, propongo en un capítulo de mi demanda control difuso, para que el juez, en esas competencias, inaplique esa parte, es decir, que no me requiera la ratificación de la demanda por las circunstancias y por la naturaleza del acto reclamado, que es una desaparición forzada. El juez lo puede hacer. Usted bien lo dijo, el que hizo la pregunta,
no es una condición constitucional. Y, por ejemplo, el estándar de la Corte Interamericana en materia de habeas corpus, artículo 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay una línea jurisprudencial y este tipo de requisitos que están todavía en la ley de amparo, en el artículo 15, por ejemplo, desde mi punto de vista, eso de la ratificación es inconstitucional. Vamos, en cuanto al efecto, si no la ratifica, le levanto la medida cautelar, lo tengo por no interpuesta y esas consecuencias que se redactan desde el momento en que se hace la llamada prevención para la ratificación del quejoso directo. Entonces yo creo que podríamos ad cautelam prever que se puede aplicar una porción normativa de la ley de amparo y pedir la inaplicación, pero sería una cuestión incidental, que sería el control difuso sobre una porción de una porción normativa de la ley de amparo y que tendríamos que hacerla ad cautelam. Muchas gracias, doctor Gumecindo. Le invitaríamos para que al finalizar pudiera revisar el chat. Hay desde felicitaciones para usted, hay otras preguntas que se quedan en el aire, pero que le pediríamos sea tan amable de responder, si le fuera posible. Y hay personas que también le están preguntando ahí dónde pueden adquirir el libro. Entonces, agradecemos a estas personas sus comentarios, su interés en esta conferencia, y al doctor Gumecindo García Morelos le agradecemos profundamente sus comentarios, toda su expertise. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso también virtual. Como hemos venido diciendo, si este fuera un escenario físico, doctor, al unísono escucharíamos el aplauso de la gente que queda muy motivada y muy contenta por su exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y bueno, feliz fin de semana.